Hola, recibo un cordial saludo. Mi nombre es David y junto a mis compañeros Oswaldo y Francisco les hablaremos sobre un proyecto, el cual consiste en la elaboración y evaluación física de un fertilizante paletizado organomineral CNPK para asegurar su transportabilidad y durabilidad. Para explicar un poco a modo de introducción, este fertilizante fue elaborado en forma de pellets para una mejor aplicación y adicionamiento de los elementos importantes como el carbono, nitrógeno, fósforo y potasio. El proceso de hacer un pellet se basa en la unión de pequeñas partículas de una mezcla en unidades más grandes, con un proceso mecánico que combina lo que es la humedad, calor y una presión determinada para mejorar las características. Los pellets en este caso estarán conformados de la siguiente forma, que serían de carbono nitrógeno, carbono fósforo y carbono potasio, con el objetivo de crear formulaciones según las deficiencias que tenga el suelo y el requerimiento nutricional de algún cultivo en específico. En nuestro caso era el cultivo del maíz. Ahora, una vez caracterizados los materiales, que se van a utilizar para el fertilizante organomineral, se procede a lo que era la molienda para llevar todo a una misma granulometría o mismo tamaño, con el fin de que se facilite a la hora de homogenizar y fabricar los pellets. Para esto se utilizó un tamiz de 2.5 y 3.5 milímetros. Después de esto, para realizar los pellets, se hizo uso de la máquina que se encuentra en la finca académica propiedad de la universidad, una pelletizadora. Y en cuanto al diseño experimental, el experimento se realizó en el campo experimental de Casa, parte de la Universidad de Earth también, donde se mantuvo un ambiente controlado para todos los tratamientos. Se obtuvieron 16 macetos de plástico, uno por cada tratamiento, y el análisis estadístico se llevó bajo el diseño estadístico completamente aleatorizado, obteniendo 3 tratamientos y un testigo absoluto con 4 repeticiones. El número de repeticiones a realizar se definió en base al criterio de los grados de libertad para el modelo experimental utilizado. La codificación de los tratamientos y el número de repeticiones se explica a continuación, que es de la siguiente forma. Tratamiento 1, que era el testigo sin fertilizante. Tratamiento 2, que era fertilizante organomineral pelletizado, que era fórmula inicial para el banano, FOM. El tratamiento 3, pellets de carbono nitrógeno, carbono fósforo y carbono potasio. El tratamiento 4 era fórmula de urea, MAP y KCl. Y en cuanto al modelo experimental, se usó un modelo estadístico donde la yésima observación del tratamiento está dado por la medida global más el efecto del tratamiento, más el efecto del error experimental de la medición. En otras palabras, es la altura de la planta, circunferencia del tallo, área foliar y número de hojas están en función de las medidas más el efecto de los 4 tratamientos, más el efecto de las 4 repeticiones, más el efecto del error experimental asociado a las 16 unidades R-Commander, en el cual se trabajó con un análisis de varianza y la prueba múltiple de medidas de la mínima diferencia significativa, o LSD, con un nivel de significancia del 5%. En la historia de los fertilizantes se han venido formulando y creando nuevas alternativas para poder contribuir para la durabilidad del mismo. ¿Ya por qué? Se preguntan por qué. Porque en el transcurso de la historia también en cada cultivo, ya sea por factor clima o factor suelo, se han venido adquiriendo ciertas desventajas porque por medio de las precipitaciones, por las altas humedades o por las altas sequías, en el cual provocan pérdidas de fertilizante como son como ustedes saben, la volatilización, la desnitrificación o la lixiviación. Esto lo que provoca es un incremento de costos porque tenemos que estar fertilizando cada cierto tiempo. Es por ello que en los últimos tiempos han venido creando nuevas alternativas, lo que es el fertilizante pelletizado, el cual consiste en una liberación lenta. Esto ha sido un plus a nivel mundial, ya que se le aplica al fertilizante, se podría decir que solo una aplicación por la etapa del cultivo, por todo el ciclo de producción. Y esto ayuda a disminuir costos, aparte que también es una gran ventaja porque podemos incluir ingredientes extras o los que queramos según las necesidades nutricionales de la planta.
Con esta investigación se está demostrando que los fertilizantes peletizados pues están haciendo gran ayuda porque estamos aplicándolos en el cultivo de maíz, en el cual en las últimas tomas de datos se ha podido observar la consistencia de los mismos pellets. Y otra problemática que encontramos es que nosotros no le estamos dando un buen manejo al manejo del carbono y materia orgánica del suelo, porque solo nos tomamos cuenta que solo cosechamos, extraemos y no le estamos dando un requerimiento. Entonces al pelletizado podemos agregarle un plus en el cual le aplicamos carbono, que viene de materia orgánica, que son de residuos de la cafetería. Es por ello que el pelletizado se llama CNPK, porque estamos aplicando cierta cantidad de carbono, cierta cantidad de nitrógeno y cierta cantidad de potasio y de fósforo, aparte que también estamos dando durabilidad. Luego de haber realizado los pellets con la formulación específica para los requerimientos nutricionales de maíz, se procedió a sembrar maíz de la variedad DAS 3383 ofrecida por el colono. A los 7 días de haber sembrado el maíz, se procedió a la fertilización. Luego de haber realizado esta fertilización con los 3 tratamientos y el testigo, se procedió a realizar la toma de datos cada 7 días, por los cuales logramos obtener durante el periodo 7 tomas de datos de lo que contó altura de planta, diámetro de tallo, área foliar y número de hojas obtenidas por planta y por tratamiento. Luego se procedió a realizar pellets con 3 diferentes humedades, los cuales el primero tenía 1.2, 2.8 y 5.6% de humedad para realizar 3 tratamientos y 3 diferentes repeticiones, en los cuales realizamos las pruebas para medir y ver su capacidad de almacenamiento y transportabilidad. Estos pellets se sometieron a lo que fue cálculo de densidad por cada uno, fueron almacenados y en otra se almacenaron 5 kilogramos de pellets en bolsas de plástico sellados al vacío con las 3 diferentes humedades para poder medir su almacenamiento, para luego de 2 meses transcurrido pesarlo y ver si alguno de estos absorbió humedad del ambiente. Luego de realizar esta prueba se procederá a ponerlos en un vehículo y transportarlos durante cierto tiempo y una distancia determinada para luego medir la capacidad del pellet y que no se haya disuelto. Es decir, se van a pasar en tamices y se va a ver la cantidad de pellet disuelto y sacar un porcentaje. Esto está aún pendiente por realizar. Luego, con estos 3 tipos de pellets realizados con las diferentes humedades, se procedió a calcular una curva de absorción de agua para ver qué pellet está mejor integrado y formulado y ver si alguno de estos tiene más absorción de agua que el otro, en el cual se basó en poner 50 gramos en un plato de reloj y pesarlo durante cierto tiempo, durante 55 horas. Se establece entonces como la hipótesis estadística en donde se dice que la hipótesis nula es donde no existen diferencias significativas y donde la hipótesis alternativa sí existen diferencias significativas entre las mediciones de las variables. El análisis de varianza y la prueba múltiple de medias de la mínima diferencia significativa LSD, en donde se estableció un mínimo del 5% de nivel de significancia. Para esto se realizó con todas las variables, en donde fue altura, diámetro de tallo, número de hojas, área foliar, densidad aparente y absorción de humedad. Para la variable altura de la planta, el análisis estadístico nos arrojó que el tratamiento 3 tuvo un nivel de significancia del menor al 5%, por lo tanto se aprueba la hipótesis alternativa, es decir, que sí existen diferencias significativas y por lo tanto, según viendo la tabla, podemos observar que la media fue la más alta, eso sí, teniendo un valor alto de desviación de estándar. También para la variable número de hojas, el análisis estadístico nos indicó que el p-valor era menor al 5%, por lo tanto también se aprueba la hipótesis alternativa en donde se dice que sí existen diferencias significativas. Esto beneficiando al tratamiento 3, que es el experimento el cual nosotros estamos realizando, evaluándolo contra los otros tratamientos que ya se habían explicado. En cuanto al diámetro del tallo, también arrojó el análisis estadístico un p-valor
menor al 5%, por lo tanto se aprueba también la hipótesis alternativa. Esto sí, teniendo un menor valor de desviación estándar. Para la variable área foliar, también el análisis estadístico arrojó un p-valor menor al 5%, por lo tanto se aprueba la hipótesis alternativa diciendo que sí existen diferencias significativas, esto beneficiando también al tratamiento 3. Por último, se tiene a las pruebas físicas realizadas al pellet, en donde la densidad aparente del pellet fue medido con las diferentes humedades, en donde con esto sí el análisis estadístico arrojó un valor mayor al 5%, por lo tanto se aprueba la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Es decir, no hubo diferencias significativas entre los tres tratamientos. Los tres se comportaron igual teniendo una alta desviación estándar. Y por último, la variable de absorción de agua en el pellet arroja el análisis estadístico que el tratamiento 3 tuvo un mejor comportamiento y se mantuvo estable para la absorción de agua, es decir, este fue en donde más contenido de humedad tenía. Se concluye con esta investigación en el cual pudimos aceptar todos los objetivos propuestos al inicio de la investigación. Es por ello que tenemos un tratamiento con cierta ventaja que fue el que nosotros propusimos al principio, que fue el tratamiento 3, en el cual fue el fertilizante organomineral pelletizado, en el cual contenía el CNPK. Revisando la literatura podemos concluir que el fertilizante, el tratamiento 3, pudo tener una mayor ventaja o mayor competencia con el fertilizante convencional por ciertas características que habíamos descrito, como por ejemplo que la tecnología de pelletizado es una tecnología que ayuda a tener la consistencia y una liberación lenta, aparte que los fertilizantes organominerales ayudan a tener una interacción entre lo orgánico y los minerales, y aparte que está aportando cierta materia orgánica también a los suelos, que recuerden que la materia orgánica ayuda tanto a mantener la humedad, a tener una mejor aireación, a mantener una mejor estructura del suelo. Es por ello que también se cree que mientras que hicimos una aplicación en la investigación y en la toma de datos, el fertilizante convencional, al tener contacto con el agua, con la humedad, se pudo tener como que ciertos defectos como fácil absorción, una lixiviación o cierta volatilización. En cambio, nuestro pellet, al momento de ir a tomar los últimos datos, todavía se tenía una consistencia pequeña y se miraba el fertilizante. Es por ello que era de liberación lenta, entonces creemos que cierto porcentaje de fertilizante mineral se pudo haber perdido por ciertos factores, ya sea el factor clima o el factor suelo, mientras que el fertilizante organomineral propuesto por nosotros, que fue el tratamiento 3, tuvo cierta ventaja con los otros tratamientos, ¿verdad? Es por ello que podemos concluir que los fertilizantes organominerales pueden funcionar en cierta ventaja en la agricultura de hoy en día. Y en recomendaciones pues planteamos de que se le haga un análisis biológico al final de la cosecha para poder determinar cómo fue que el carbono que venía de los residuos vegetales pudo ayudar a la interacción biológica del suelo. También se recomienda que se haga ciertas aplicaciones según los requerimientos nutricionales del maíz, pero solo en convencional para poder determinar al fin del proyecto la diferencia entre si el fertilizante organomineral pelletizado cumple hasta el final del ciclo de producción contra las 3 o 4 fertilizaciones que según el manejo agronómico del maíz se expongan en el mismo, ¿verdad? Y por último también se recomienda hacer un análisis de biomasa total. ¿Esto por qué? Porque podríamos obtener buenos resultados al momento de verificar que si el fertilizante organomineral pelletizado tiene mejor producción de biomasa con el fertilizante convencional o al revés sucesivamente, ¿verdad? Entonces se recomienda hacer un análisis de biomasa total al final de la producción, obteniendo las diferentes mazorcas, y pues podríamos ya tomar ya económicamente, decirle al productor, este sale mejor porque va a tener menos aplicaciones de fertilizantes por la etapa de producción, o definitivamente le decimos no, esto puede ser un poquito más caro. Entonces eso sería como para futuras investigaciones, y muchas gracias.